Buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast La llegada de los tres. El capítulo siguiente, Más allá del muro del sueño. Howard Philip Lovecraft. Me pregunto a menudo si la mayoría de la humanidad se ha detenido alguna vez a pensar en la enorme importancia que a veces tienen los sueños y en el oscuro mundo al que pertenecen. Aunque la mayor parte de nuestras visiones nocturnas no son quizás más que débiles y fantásticos reflejos de nuestras experiencias vigílicas, en contra de lo que sostiene Freud con su simbolismo pueril. Hay, sin embargo, algunas cuyo carácter extraordinario y etéreo permite una interpretación excepcional y cuyo efecto, vagamente emocional e inquietante, sugiere posibles atisbos de una esfera de existencia mental no menos importante que la vida física, aunque separada de dicha vida por una barrera infranqueable. Según mi experiencia, no hay duda de que el hombre, una vez perdida la conciencia terrena, reside en una vida incorpórea muy distinta de la vida que conocemos, de la que, al despertar, solo perduran los recuerdos más ligeros y confusos. De estos recuerdos fragmentarios y brumosos pueden inferirse algunas situaciones, aunque poco sea lo que se puede demostrar. Es posible adivinar que en la vida onírica, lo que la Tierra entiende por vitalidad y materia no son realidades necesariamente constantes, y que el tiempo y el espacio no existen tal como nuestro yo vigílico los comprende. A veces creo que esta vida menos material es nuestra vida más auténtica, y que nuestra simple presencia en el globo terráqueo es en sí misma un fenómeno secundario o meramente virtual. Despertaba yo una tarde del invierno de 1900, de una ensoñación juvenil colmada de divagaciones de este género, cuando ingresaron como interno en la institución estatal para enfermos mentales en la que trabajo, al hombre cuyo caso me ha venido obsesionando de manera incesante desde entonces. Su nombre, según figura en su historial médico, era Joe Slater, o Slater, y su aspecto era el del típico habitante de la región de Catskill Mountain, uno de esos descendientes extraños y repugnantes de una raza de campesinos coloniales, cuyo aislamiento durante casi 3 siglos en una región montañosa y poco transitada los ha hundido en una especie de bárbara degeneración, en vez de progresar con sus hermanos más afortunadamente ubicados en distritos con cierta densidad de población, entre esas personas extrañas que equivalen justamente al elemento decadente de la chusma blanca del sur. No existe la ley ni la moral, y su nivel mental se encuentra sin duda por debajo del de cualquier sector de la población nativa americana. Joe Slater, que llegó a la institución bajo la vigilante custodia de 4 policías estatales y fue calificado de persona sumamente peligrosa, no dio señales de peligrosidad alguna la primera vez que lo vi. Aunque de estatura bastante superior a la media y de constitución musculosa, tenía un absurdo aspecto de inofensiva estupidez debido al azul pálido y soñoliento de unos ojillos húmedos, su barba rala, descuidada y amarilla, y un grueso labio inferior que le colgaba con indiferencia. Se desconocía su edad, ya que estas personas carecen de registros vecinales y de lazos familiares permanentes, pero por la calvicie de la parte delantera y de su cabeza y el estado de deterioro de sus dientes, el cirujano jefe lo anotó como hombre de unos 40 años. Por los informes médicos y judiciales, nos enteramos de cuando se había podido averiguar sobre su caso. Este hombre, vagabundo, cazador y trampero, había sido siempre un extraño a los ojos de sus primitivos camaradas. Solía dormir más de lo corriente, y al despertar hablaba a menudo de forma tan singular sobre cosas que nadie sabía, que inspiraba temor aún en los corazones de personas sin imaginación. No es que su lenguaje fuera insólito en lo absoluto, porque jamás hablaba si no era
en el degradado dialecto de su ambiente, pero el tono y tenor de sus expresiones eran de tan misteriosa extravagancia que nadie podía escucharlos sin aprehensión. Por lo general, él mismo se mostraba tan aterrado y perplejo como sus oyentes. Y una hora después de despertar había olvidado cuánto había dicho, o al menos las razones que lo habían impulsado a decirlo. Luego caía en una normalidad bovina, afable, como la de los habitantes de los montes. A medida que Slater fue haciéndose mayor, al parecer, sus aberraciones matutinas se hicieron más frecuentes y violentas, hasta que alrededor de un mes antes de su llegada a la institución, sucedió la espantosa tragedia que motivó su detención. Al despertar, un mediodía del profundo sueño en que cayera sobre las 5 de la tarde del día anterior, a causa de una orgía de whisky, el hombre empezó de repente a lanzar unos aullidos tan espantosos y terribles que atrajeron a varios vecinos a su choza, una posilga inmunda donde convivía con una familia tan indescriptible como él. Salió precipitadamente a la nieve, alzó los brazos y comenzó a dar saltos en el aire. Gritaba que quería llegar a una cabaña grande, de techo, paredes y suelos resplandecientes, y una música lejana y singular. Cuando dos hombres de regular estatura trataron de sujetarlo, se debatió con fuerza maníaca, gritando que quería y necesitaba buscar y matar a cierto ser que brillaba y tiembla y se ríe. Finalmente, luego de derribar a uno de los que lo sujetaban con un golpe repentino, se abalanzó sobre el otro en un demoníaco y sanguinario frenesí, mientras gritaba de forma enloquecedora que saltaría muy alto y abrazaría cuanto se opusiera a su paso. La familia y los vecinos habían huido aterrados, y al regresar los más valientes, Slater había desaparecido. Dejó tras él una masa pulposa e irreconocible que una hora antes había sido un ser humano. Ninguno de los montañeses se había atrevido a seguirlo, y probablemente se hubieran alegrado si hubiera muerto de frío. Pero cuando, días después, escucharon sus alaridos en un barranco lejano, comprendieron que había logrado sobrevivir, y que, de una forma o de otra, había que eliminarlo. A continuación, se había organizado una cuadrilla de búsqueda que, cualquiera fueran sus intenciones, se convirtió en pelotón del sheriff, cuando uno de los miembros de la escasa policía montada del estado vio causalmente a los buscadores, los interrogó y se unió finalmente a ellos. Al tercer día, encontraron a Slater, inconsciente en el hueco de un árbol, y lo llevaron a la cárcel más próxima, donde lo reconocieron los alienistas de Albany. Tan pronto como volvió en sí, les contó una historia muy simple. Dijo que una tarde, hacia la puesta de sol, se había acostado después de haber bebido en exceso. Se había despertado de pie en la nieve, delante de su cabaña, con las manos ensangrentadas y el cadáver destrozado de su vecino Peter Slater a sus pies. Horrorizado, había empezado a correr hacia los bosques en un vago esfuerzo por huir de la escena de lo que sin duda había sido su crimen. Aparte de esto, parecía no saber nada más. El experto en interrogatorios tampoco pudo sacar en claro un solo dato más. Esta noche, Slater durmió tranquilo, y a la mañana siguiente despertó sin ningún síntoma particular, salvo cierta alteración en su modo de hablar. El doctor Barnard, que había estado observando al paciente, creyó notar en sus ojos azul pálido cierto brillo especial, y una tirantez en sus labios flácidos apenas perceptible, como debida a una determinación inteligente. Pero al interrogarlo, Slater cayó de nuevo en su habitual embotamiento de montañés y se limitó a repetir lo que había dicho el día anterior. Al tercer día, por la mañana ocurrió el primero de los ataques mentales del hombre. Tras manifestar ciertos síntomas de desasosiego durante el sueño, estalló en un acceso frenético tan tremendo que hicieron falta 4 hombres para ponerle la camisa de fuerza. Los alienistas escucharon sus palabras con profunda atención,
dada la enorme curiosidad que habían despertado en todos ellos las sugestivas historias, casi todas contradictorias e incoherentes, que habían contado su familia y sus vecinos. Slater estuvo desvariando durante más de un cuarto de hora, balbuceando en su tosco dialecto sobre verdes edificios de luz, océanos de espacio, extrañas músicas y montes y valles sombríos. Pero sobre todo, se demoró hablando de cierta entidad misteriosa y resplandeciente que temblaba y reía y se burlaba de él. Esta entidad, inmensa y vaga, parecía haberle infligido un daño terrible, y era su deseo supremo matarla en triunfal venganza. Para lograrlo, decía, ascendería por encima de los abismos del vacío, abrazando cuantos obstáculos se interpusieran en su camino. Por esos derroteros corría su discurso, cuando cesó de la forma más inesperada. Se apagó en sus ojos el fuego de la locura, se quedó mirando con asombro a sus interrogadores y preguntó por qué lo tenían atado. El doctor Barnard le quitó el arnés de cuero y no se lo volvió a poner hasta la noche, en que logró convencer a Slater para que se lo colocara voluntariamente, por su propio bien. El hombre había admitido ahora que a veces hablaba de manera extraña, aunque no sabía por qué. En el curso de una semana sufrió 2 ataques más, aunque los doctores no lograron averiguar nada. Sin embargo, especularon extensamente sobre el origen de las visiones de Slater, ya que, como no sabía leer ni escribir, y al parecer no había escuchado contar jamás una sola leyenda ni cuento de hadas, su espléndida imaginación resultaba totalmente inexplicable. El hecho de que el desventurado lunático se expresara solo en su lenguaje simple probaba claramente que aquello no lo había sacado de ninguna fábula ni mito conocido. Desvariaba sobre cosas que no entendía ni era capaz de interpretar, cosas que él pretendía saber, pero que no podía haber conocido a través de un relato coherente y normal. Los alienistas coincidieron muy pronto en que el fundamento de su perturbación estaba en sus sueños anormales, sueños cuya fuerza podía llegar a dominar por completo, durante algunos momentos, la mente vigílica de este hombre básicamente inferior. Slater fue juzgado por homicidio con el debido rigor, se lo absolvió a causa de su demencia y fue internado en la institución en la que yo ocupaba una modesta plaza. He dicho, ya que soy un constante especulador sobre la vida onírica, de modo que es fácil imaginar la ansiedad con que me dediqué al estudio del nuevo paciente, tan pronto como comprobé la veracidad de su caso. Él pareció percibir cierta simpatía en mí, consecuencia sin duda del interés que yo no podía ocultar, y de la manera afable con que le preguntaba. No llegó a reconocerme nunca durante sus ataques, en los que yo escuchaba con el aliento contenido sus descripciones caóticas, pero marcadas por lo cósmico. Pero me conocía en sus horas de tranquilidad, cuando permanecía sentado junto a su ventana enrejada, trenzando cestos de paja y de sauce, tal vez con el pensamiento puesto en la libertad de las montañas que quizá no volvería a disfrutar. Su familia no fue jamás a visitarlo, probablemente porque había encontrado a otro jefe temporal, según la costumbre de esas personas decadentes de las montañas. Poco a poco empecé a sentir una abrumadora admiración por las locas y frenéticas concepciones de Joe Slater. En sí mismo, el hombre era lastimosamente inferior, tanto desde el punto de vista mental como lingüístico. Pero sus visiones espléndidas y gigantescas, aunque descritas con una jerga bárbara e incoherente, eran de tal naturaleza que solo un cerebro excepcional y superior sería capaz de concebir. ¿Cómo?, me preguntaba a menudo, la embotada imaginación de un degenerado de Catskill era capaz de evocar visiones cuya sola posesión implicaba una latente chispa de genio.
¿Cómo había podido alcanzar un rústico palurdo nada menos que una idea de esas regiones luminosas y excelsas del espacio de las que hablaba Slater en sus furiosos delirios? Cada vez me sentía más inclinado a creer en la personalidad que se humillaba ante mí. Se encontraba el núcleo perturbado de algo que escapaba a mi entendimiento, de algo que estaba infinitamente más allá de la comprensión de mis colegas más expertos, aunque médica y científicamente menos imaginativos que yo. Y sin embargo, no conseguía sacar nada en concreto de este hombre. El resumen de toda mi investigación era que Slater vagaba o flotaba en una especie de vida onírica, semicorporal, por espléndidos y prodigiosos valles, prados, jardines, ciudades y palacios de luz, en una región ilimitada y desconocida para el hombre, que allí no era un campesino y un degenerado, sino una criatura importante y de vida intensa que se desenvolvía de forma orgullosa y dominante, y solo lo obstaculizaba determinado enemigo mortal, una entidad visible al parecer, aunque de constitución etérea y carente de forma humana, ya que Slater jamás la mencionaba como si fuera un hombre ni cosa alguna, sino como el ser. Y este ser le había infligido a Slater alguna clase de daño espantoso, pero desconocido, de que el maníaco, si es que era maníaco, quería vengarse. Por el modo en que Slater aludía a sus relaciones, supuse que él y el ser luminoso se habían enfrentado en igualdad de condiciones, que en su existencia onírica el hombre era también un ser luminoso de la misma raza que su enemigo. Esta impresión la confirmaban sus frecuentes referencias a volar por el espacio y abrazar las ideas del que se interpusiera en su camino. No obstante, tales ideas las formulaba en unos términos rudimentarios y totalmente inapropiados para expresarlos, circunstancia que me llevó a la conclusión de que si existía efectivamente un mundo onírico, el lenguaje oral no era su medio de transmisión de pensamientos. Sería quizá que el alma soñadora que habitaba este cuerpo inferior estaba luchando desesperadamente por decir cosas que la lengua simple y defectuosa de la torpeza no era capaz de expresar. ¿Acaso me encontraba ante emanaciones intelectuales que podían explicar el misterio, con tal de que fuera yo capaz de aprender a descubrirlas y leerlas? No dije nada de todo esto a los médicos mayores que yo, porque la madurez es escéptica, cínica, y está poco dispuesta a aceptar ideas nuevas. Además, el director de la institución me había advertido últimamente, con su tono paternal, que trabajaba demasiado, que mi cabeza necesitaba descansar. Yo tenía desde hace tiempo la convicción de que el pensamiento humano está compuesto fundamentalmente de emociones moleculares capaces de convertirse en ondas o radiaciones de energía como el calor, la luz y la electricidad. Esta creencia me había llevado a pensar en la posibilidad de establecer comunicación telepática o mental por medio de un aparato adecuado, y en mis tiempos de la universidad había confeccionado un juego de aparatos, transmisores y receptores, en cierto modo, semejante a los voluminosos artilugios utilizados en la telegrafía sin hilos de esa época rudimentaria anterior a la radio. Los había probado con un compañero de estudios, aunque no había conseguido ningún resultado positivo. Luego, los había empaquetado y guardado, junto con otros elementos científicos, por si me hacían falta más adelante. Ahora, en mi intenso deseo de sondear la vida onírica de Joe Slater, busqué esos instrumentos otra vez y me pasé varios días reparándolos para ponerlos en funcionamiento. Cuando los tuve a punto nuevamente, no perdí ocasión de probarlos. Cada vez que Joe Slater sufría un acceso, acoplaba el transmisor en su frente y el receptor en la mía, efectuando constantes y delicados ajustes
para distintas e hipotéticas longitudes de onda de energía mental. Yo tenía muy poca idea, en caso de que se produjera dicha transmisión, de cómo las señales mentales emitidas despertarían una respuesta inteligente en mi cerebro, pero estaba convencido de que podría percibirlas e interpretarlas, de modo que seguía adelante con mis experimentos, aunque sin informar a nadie de su naturaleza. Y el 21 de febrero de 1901 ocurrió. Al pensar en ello ahora, después de tantos años, me doy cuenta de lo inverosímil que parece, y a veces me pregunto si el Dr. Fenton no tenía razón cuando lo atribuyó a mi excitada imaginación. Recuerdo que me escuchó con gran amabilidad y paciencia cuando se lo conté, pero después me dio unos polvos sedantes y me concedió medio año de vacaciones, de las que empecé a disfrutar a la semana siguiente. Aquella noche fatídica me sentía enormemente inquieto y preocupado, ya que a pesar de los excelentes cuidados que Joe Slater recibía, se moría de manera inequívoca. Quizás era la nostalgia de su libertad en las montañas lo que lo consumía, o puede que el trastorno de su cerebro se habría vuelto demasiado agudo para poder ser soportado por su organismo indolente. El caso es que la llama de la vitalidad se iba apagando en aquel cuerpo decadente. Cayó en un sopor al acercarse al final, y al anochecer se sumió en un sueño inquieto. No le puse la camisa de fuerza como era de costumbre cuando dormía, ya que lo vi demasiado débil para que pusiera peligroso, aun cuando sufriera un acceso de violencia antes de expirar. Pero ajusté en su cabeza y en la mía los dos extremos de mi radio cósmica, esperando, contra toda esperanza, un primer y último mensaje del mundo de los sueños, en el escaso tiempo que le quedaba. En la celda, con nosotros, había un enfermero, un tipo mediocre que no entendía el objeto de mi aparato, ni se le ocurrió preguntar qué era lo que estaba haciendo. Pasadas algunas horas, lo vi inclinar pesadamente la cabeza, vencido por el sueño, pero no lo molesté. Yo mismo, tranquilo por las rítmicas respiraciones del hombre sano y del moribundo, empecé a cabecear poco después. El rumor de una melodía lírica y misteriosa me despabiló. Cuerdas, vibraciones, armonías extáticas resonaban apasionadamente en todas partes, en tanto que, ante mis ojos arrobados, irrumpía un prodigioso espectáculo de absoluta belleza. Muros, columnas y arquitrabes de fuego viviente resplandecían cegadores alrededor del lugar donde yo parecía flotar en el aire, y se elevaban hasta una cúpula de altura infinita e indescriptible esplendor, mezclándose con este alarde de radiante magnificencia, o más bien suplantándolo periódicamente en calidoscópica rotación. Surgían fugaces visiones de inmensas llanuras y valles graciosos, y altísimas montañas y grutas seductoras, todo ello adornando con los atributos más encantadores que mis fascinados ojos eran capaces de concebir, aunque formado de una sustancia plástica, esplendorosa y etérea, que participaba de tanto del espíritu como de la materia. Mientras miraba, me di cuenta de que mi propio cerebro estaba a la clave de estas encantadoras metamorfosis, porque cada paisaje que aparecía era el que mi mente cambiante deseaba contemplar. En medio de estas regiones elíseas, yo no era un extraño, porque cada visión y sonido me era familiar, como lo había sido antes, durante innumerables evos de eternidad, y lo seguirá siendo eternamente en el futuro. Luego se acercó el aura resplandeciente de mi hermano de luz y entabló un coloquio conmigo, de alma a alma, en mudo y perfecto intercambio de pensamientos. Era la hora del triunfo imponente. ¿Por qué? ¿Acaso no iba a escapar al fin para siempre mi compañero de la periódica y degradante esclavitud, y se disponía a seguir al maldito opresor hasta los supremos campos del éter, desde los cuales podía lanzar una venganza cósmica y abrasadora, capaz de hacer estremecer a las esferas? Estuvimos flotando así algún tiempo,
hasta que percibí un leve emborronamiento de los objetos que nos rodeaban, como si una fuerza me llamara a la tierra, que era a donde menos deseaba yo ir. La forma que estaba cerca de mí pareció sentir el mismo cambio, ya que gradualmente llevó su discurso hacia una conclusión. Se dispuso a abandonar el escenario y desapareció de mi vista algo menos rápidamente que como lo habían hecho los demás objetos. Intercambiamos unos cuantos pensamientos más y supe que el ser luminoso y yo debíamos volver a la esclavitud, aunque para mi hermano de luz sería la última vez. Casi consumido su doloroso caparazón terrestre, mi compañero tardaría menos de 1 hora en liberarse y estar en disposición de perseguir al opresor a lo largo de la Vía Láctea y más allá de las estrellas hasta los mismos confines del infinito. Un impacto muy definido separa mi impresión final del evanescente escenario luminoso respecto de mi súbito y algo avergonzado despertar y enderezamiento en la silla, al ver moverse de manera vacilante la agónica figura de la cama. En efecto, Joe Slater se estaba despertando, aunque quizá por última vez. Al observarlo con más atención, vi que en sus flacas mejillas brillaban unas manchas de color que nunca había tenido. Sus labios, también, parecían extraños. Los tenía muy apretados, como por la fuerza de un carácter más enérgico que el que siempre había manifestado el paciente. Por último, empezó a ponérsele la cara tensa y volvió la cabeza desahogadamente y con los ojos cerrados. No desperté al enfermero dormido, sino que volví a ajustarle el casco de mi radio telepática, que se le había movido ligeramente, dispuesto a captar cualquier mensaje de despedida que el soñador pudiera emitir. De pronto, volvió la cabeza con energía hacia mí, con los ojos abiertos, y me quedé mirándolo con asombro. El hombre que había sido Joe Slater, el decadente de Catskill, me observaba con los ojos luminosos y dilatados, cuyo azul parecía haberse vuelto sutilmente más profundo. En aquella mirada no se percibía rastro alguno de locura ni degeneración, y tuve la certeza de que estaba viendo un semblante tras el que había una mente activa de primer orden. En esta coyuntura, mi cerebro tuvo conciencia de estar recibiendo una influencia firme y externa. Cerré los ojos para concentrar más profundamente mis pensamientos, y vi recompensado este esfuerzo por el conocimiento positivo de que mi tan anhelado mensaje mental había llegado al fin. Cada idea transmitida adquirió forma rápidamente en mi mente, y aunque no se utilizó ningún lenguaje real, mi habitual asociación de concepción y expresión fue tan grande que me pareció recibir el mensaje en inglés ordinario. Joe Slater ha muerto. Me llegó la voz paralizadora de un agente de más allá del muro del sueño. Mis ojos abiertos buscaron el lecho del dolor con horrorizada curiosidad, pero los ojos azules aún me miraban serenamente, y el semblante aún estaba animado por la inteligencia. Es mejor que haya muerto, ya que no estaba preparado para contener el intelecto activo de una entidad cósmica. Su cuerpo grosero no ha podido soportar los ajustes necesarios entre la vida etérea y la vida planetaria. Era demasiado animal, demasiado poco humano. Sin embargo, gracias a su deficiencia, has llegado tú a descubrirme, ya que las almas cósmicas y las planetarias no deberían encontrarse jamás. Él ha sido mi tormento y mi prisión diurna durante 42 años terrestres. Soy una entidad como aquella en la que tú mismo no te conviertes cuando duermes libremente sin sueños. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo por los valles resplandecientes. No me está permitido hablar al yo vigílico de tu ser real, pero somos vagabundos de los espacios inmensos y viajeros de los vastos periodos de tiempo. Quizá el año próximo esté morando en el Egipto, que ustedes llaman antiguo, o en el imperio cruel de San Chan, que llegará dentro de 3000 años.
Tú y yo hemos vagado por los mundos que giran en torno al rojo Arturo, y hemos vivido en los cuerpos de los filósofos insectos, que se arrastran orgullosos sobre la cuarta luna de Júpiter. Qué poco conoce el yo terrestre la vida y sus dimensiones, qué poco, en efecto, debe saber para su propia tranquilidad. No puedo hablar del opresor. Los de la Tierra han notado inconscientemente su lejana presencia. Ustedes, que sin saberlo, dieron ociosamente el nombre de Algol, la estrella del demonio, ese faro parpadeante. Durante evos interminables, he intentado en vano enfrentarme y vencer al opresor, retenido por ataduras corporales. Esta noche voy como una némesis portando justa y abrasadoramente la venganza cataclísmica. Mírame en el cielo, muy cerca de la estrella del demonio. No puedo seguir hablando, ya que el cuerpo de Joe Slater se está quedando frío y rígido, y el tosco cerebro está dejando de vibrar como yo quiero. Has sido mi único amigo en este planeta, la única alma que me ha sentido y me ha buscado en la repugnante forma que yace en este lecho. Nos veremos otra vez, quizás en las brillantes brumas del puñal de Orión, quizás en una meseta desolada del Asia prehistórica, quizás en sueños no recordados esta noche, o bajo alguna otra forma en los cebos venideros, cuando el sistema solar haya dejado de existir. En ese instante se interrumpieron bruscamente las ondas de pensamiento y los pálidos ojos del soñador, o debo decir del hombre muerto, comenzaron a vidriarse como los de un pez. Estupefacto, me acerqué a la cama y tomé la muñeca de Slater, pero la encontré fría, rígida, sin pulso. Volvieron a palidecer las mejillas y se abrieron los gruesos labios, revelando los dientes repulsivamente corroídos del degenerado Joe Slater. Me sacudió un escalofrío, cubrí con una manta el rostro espantoso y desperté al enfermero. Luego salí de la celda y me fui en silencio a mi habitación. Sentía un inexplicable y repentino deseo de dormir y soñar cosas que no debo recordar. ¿El clímax? ¿Qué informe puramente científico puede presumir de tal efecto retórico? Me he limitado a consignar ciertos hechos que considero reales, para dejar que ustedes los interpreten a su gusto. Como he reconocido ya, mi director, el Dr. Fenton, niega que sea real lo que he relatado. Jura que sufrí una crisis nerviosa y que necesitaba muchísimo esas largas vacaciones pagas que tan generosamente me concedió. Me asegura, por su honor profesional, que Joe Slater era un paranoico profundo, cuyas fantásticas ideas debían provenir de toscas historias que siempre se transmiten de generación en generación, aún en las comunidades más decadentes. Todo eso me dice, sin embargo, no puedo olvidar lo que vi en el cielo la noche siguiente a la muerte de Slater. Para que no me crean un testigo parcial, dejo que otra pluma añada este testimonio final, que quizás aporte ese clímax que esperaban. Cito literalmente la reseña sobre la estrella Nova Persei de las páginas de esa eminente autoridad en astronomía que es el profesor Garrett P. Serviss. El 22 de febrero de 1901, el doctor Anderson de Edimburgo descubrió una nueva y maravillosa estrella, no muy lejos de Algol. Hasta ahora, no se había visto estrella alguna en ese punto. Dentro de 24 horas, la desconocida había adquirido tal brillo que había superado el resplandor de Capella. En el plazo de una semana o dos, había menguado visiblemente, y en el curso de unos meses apenas se distinguía a simple vista.